Días a todos y a todas. Bienvenidos a esta primera edición del Congreso Internacional sobre la Sostenibilidad y el Cambio Climático. Continuamos con nuestros invitados, ¿no? Hoy tenemos el placer y el orgullo de tener entre nosotros al profesor Juan Luis Suárez de Vivero. La verdad, estoy muy contenta de entrevistarle. Antes de pasarle la palabra, voy a dar una pequeña presentación, aunque sería muy difícil presentar al profesor Juan Luis Suárez de Vivero en pocas palabras. Juan Luis Suárez de Vivero es un oficial de la Marina Mercante, catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla, es profesor emérito. Su actividad investigadora se ha centrado en las consecuencias geográficas de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, política marítima y ordenación costero-marina, incluyendo los sistemas regionales de gestión pesquera, acuícola. Es autor de más de 100 publicaciones académicas en libros y revistas internacionales en Marine Policy, Ocean and Coastal Management, Sociología Ruralis, Coastal Management, Blackwell Science, Ashgate, Cloud Academic Press, Amsterdam University Press, Thomson Reuters, Routledge y Springer. Es consultor en organismos nacionales e internacionales, Administración del Estado, Junta de Andalucía, Gobierno de Canarias, Parlamento Europeo, Comisión Europea, Plan de Acción Mediterráneo, Banco Interamericano de Desarrollo. Y a pesar de esto, pues nos quedamos solamente con un poco de lo que tiene. Buenos días, Juan Luis. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y también por su tiempo. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, bueno, también para mí es un gran placer poder participar en este congreso. Perfecto, muchas gracias. Vamos a abusar un poco de su tiempo para también beneficiar de sus conocimientos sobre el cambio climático, ¿no? En el marco de este congreso ya podemos hablar del cambio climático y gobernanza marina, y así vamos a bombardearle con un par de preguntas, ¿vale? ¿Qué nos puede decir sobre la relevancia de los océanos en relación con el cambio climático? Bien. Bueno, una breve observación. Sí, Tal como indica el título, bueno, es cambio climático y gobernanza marina. Esto quiere decir que mi perspectiva es dentro del contexto de las políticas y de la planificación, ¿no?, que se desarrollan sobre el océano, ¿no? Y por tanto tiene, digamos, una acción limitada, ¿no?, sobre los efectos del cambio climático que vienen por otra vía, como todo el mundo conoce. Bien, eh, en cuanto a esta pregunta, primero voy a exponer muy brevemente cuáles son los impactos del cambio climático en el océano. Desde hace ya tiempo, y también es muy conocido, las organizaciones internacionales hacen proyecciones y previsiones, en especial Naciones Unidas y el panel, ¿no?, del IPCC, y algunos de estos impactos eh, que aquí recojo, pues unos tienen, digamos, una afectación muy general, otros tienen más un carácter más regional, ¿no?, o local, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista regional, uno de los impactos ahí también más conocidos son los que se están ya experimentando sobre los arrecifes de coral, ¿no? En algunos casos son ecosistemas muy extensos, ¿no?, como ocurre con la Gran Barrera,
pero no deja de ser un impacto regional, o bien el colapso de la corriente atlántica, aunque a otra escala, ¿no? Puesto que se trata de toda una cuenca. Este es un efecto de gran interés, al que todavía hay bastante incertidumbre, pero es uno de esos aspectos que a su vez generan toda una serie de consecuencias en cascada, ¿no? Aquí solamente lo voy a dejar ahí porque es algo que todavía no está muy bien conocido, ¿no? Eh, También de carácter regional, aunque a una escala también significativa, es el retroceso de las capas de hielo en los polos. En especial, y al que me voy a referir, es al océano Ártico, a la región ártica, porque el cambio climático aquí es un impulsor de grandes cambios geopolíticos. Y algunos de estos efectos los estamos ya experimentando en estas últimas semanas en el plano de las relaciones internacionales, ¿no? Bueno, de carácter así más general, es el aumento de la subida del nivel del mar, aunque también tiene efectos distintos según los lugares, ¿no? La acidificación o la pérdida de oxígeno, ¿no? De los aspectos a los que lo que me voy a detener un poco, pues habría que mencionar la afectación de pequeños territorios insulares por la subida del nivel del mar, ¿no? Que es como ocurre en gran parte de las islas de Oceanía y otras del Índico, ¿no? Y por otra parte también algo ya muy conocido que empieza a tener también un efecto notable, son las amenazas a las grandes ciudades costeras debido al aumento del nivel del mar, ¿no? Mm, Algunos de estos impactos, perdón, están ya cuantificados, ¿no? En cuanto a la población que puede ser afectada por las zonas costeras, al periodo de tiempo que iba funcionando el calentamiento o a la cantidad de CO2 que es absorbido por los océanos, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Perdona interrumpirte, Juan Luis. Yo sé que pues tus datos son muy interesantes y igual si sería posible visualizar los datos para nuestros telespectadores, ¿no? Si es sí. posible, así porque sería... Si es tan amable y tienes alguna presentación, Y bueno, aquí en esta diapositiva, sí, se puede bueno, compartir, se sí, puede, sí, vale. no sé si se está viendo, No, no se ve, ¿no? ¿Tampoco ahora? no. Intenta ir a esta barra de inferior, ¿no? Donde hay Sí, un cuadro con una flecha hacia sí, arriba sí. y darle a compartir. Yo sé que los datos, pues sí, ahora sí, perfecto. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Sí, ahora sí, así para podemos aprovechar más de las... Bueno, todos también los datos que he dado anteriormente, bueno, también están en las recogidas Vale, en estas slides, ¿no? vale, perfecto, Para perfecto. que lo quiera ver con más tranquilidad. Vale, vale. Entonces, hablando de los océanos, ¿no? Sabemos que los océanos cubren una gran proporción del planeta, pero ¿hay diferencias regionales significativas entre una parte y otra? Sí, sí, diferencias, digamos, de gran calado, ¿no? Sí, Eh, He aludido antes al océano Ártico y voy a utilizar dos ejemplos de dos áreas geográficas distintas. El- en el océano Ártico, digamos, por el efecto que el cambio climático tiene en la transformación de la geopolítica global y, por otra parte, en la región de Oceanía, donde la subida del nivel del mar
está teniendo consecuencias de gran impacto sobre poblaciones muy vulnerables. También en una región que desde el punto de vista político e institucional pues reúne ciertas particularidades, ¿no? Bien, en cuanto al océano Ártico, aquí podemos ver, bueno, es una región no, no muy extensa, depende también de cómo se defina. Una de las formas más habituales es por lo que abarca el círculo polar ártico, ¿no? En la latitud 66 grados. Estos son unos 21 millones de kilómetros cuadrados. Y si nos atenemos únicamente a la cuenca oceánica, tal como están definidas por los organismos internacionales, pues son unos 15,6 millones de kilómetros cuadrados. Es el océano menos extenso, ¿no? De las distintas cuencas marinas, pero está teniendo o tiene un potencial de transformación geopolítica muy, muy importante, ¿no? Perdona interrumpirte, Juan Luis. Sí, ¿Sería posible darle al botón de presentación en diapositiva? Así puede... no, está, sí. ya, vale. Así. Vale, mejor. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué esa importancia o ese impacto geopolítico de gran escala? Fundamentalmente, esto es lo que intenta representar este mapa, porque el retroceso del hielo eh, permite que se pueda practicar la navegación en zonas que hasta hace muy poco pues, estaban cerradas, solamente en pequeños tramos y estacionalmente. Ahora esto se va ampliando, los espacios por los que se puede navegar, y también se amplían los periodos del año en los que es posible. Las dos vías más importantes son las que aquí aparecen en color verde y rojo y rosa, ¿no? A verde es la mítica y muy conocida el Paso del Noroeste, y el otro que discurre cercano a las costas de Rusia, el Paso del Nordeste. Hay una tercera vía que va más directa, digamos, pasando por el polo, pero que debido a la presencia de hielos que todavía pues, tienen un periodo de tiempo muy largo para que puedan ser atravesados, pues de momento es prácticamente impracticable. Todo esto sí que bueno, ha despertado, como todos sabemos, grandes expectativas, porque las conexiones entre el Atlántico y el Pacífico pues, se reducen de una manera considerable. Esto también afecta a otro tipo de infraestructuras, ¿no? Como puede ser el tendido de cables submarinos. Ya se está empezando a trabajar en el tendido de un nuevo cable, es el primero que atraviesa el océano Ártico, que es el llamado Far North Fiber. Ya hay un tramo tendido, y en pocos años, creo que en un periodo de 3 años, ya estará disponible. Hay que tener en cuenta que la infraestructura de cables submarinos es la más importante para el transporte de datos, ¿eh? La mayor parte, el mayor porcentaje discurre por esta infraestructura, de manera que añade, ¿no? Una mayor interés geoestratégico a estas posibilidades, ¿no? Igualmente, con la retirada de los hielos, van quedando al descubierto depósitos de minerales también que hasta hace muy poco eran totalmente impracticables, tanto en recursos energéticos convencionales como el petróleo y el gas, como en otros recursos minerales y nuevos recursos también que hasta ahora no se exploraban ni explotaban, ¿no? Bien, como vemos, el cambio climático tiene un efecto crucial, ¿no? Sobre esta región, que a su vez tiene un impacto global. En cuanto a esta otra región, Oceanía, tiene un carácter distinto, ¿no?
Bien, es una gran región, el Océano Pacífico es el más extenso de las cuencas, y aquí he tratado de representar una de las características, digamos, de carácter político o geopolítico. Por una parte, aquí se localiza una región insular, está compuesta por territorios muy pequeños, ahora veremos algún dato, muy poco poblados, pero que a su vez generan grandes extensiones de jurisdicciones marítimas. Es decir, estos pequeños estados tan vulnerables son, sin embargo, muy potentes desde el punto de vista territorial. Y en esta misma región nos encontramos con uno también de los grandes espacios más extensos de recursos comunes. Desde el punto de vista del derecho del mar, son los que estarían localizados en las zonas económicas exclusivas y en la plataforma continental, que, como es sabido, es patrimonio común de la humanidad. También desde un punto de vista político, como digo, aquí hay dos tipos de territorios, estados independientes y estados que todavía son vestigios de la época colonial y de periodos imperialistas, sobre todo los territorios que controla Estados Unidos. Aquí lo que se puede apreciar es el reparto que hay entre lo común y lo que está nacionalizado. ¿Qué repercusión tiene esto en relación con el cambio climático? La tiene en el sentido de que son instituciones como estos estados con capacidades muy limitadas las que tienen que afrontar retos de una gran envergadura como es este del cambio climático y en concreto aquí una de sus particularidades que sería la subida del nivel del mar. Aquí en esta otra diapositiva podemos ver cómo se reparten, digamos, esos territorios con diferentes estatutos políticos, ¿no? Los que dependen de Francia, de Nueva Zelanda, del Reino Unido, de Estados Unidos y los estados independientes, que son los que están en color naranja. Aunque las potencias administradoras, que es su nombre oficial, ¿no? Son grandes estados muy desarrollados, estos territorios se encuentran en unas condiciones de marginalidad, ¿sí? Como es el caso de la Polinesia francesa, ¿no? Y por tanto, bueno, pues, enfrentan, como he indicado, un reto que está muy por encima de sus capacidades, ¿no? Aquí en estas cifras que presento se puede ver esta descompensación, ¿no? Entre eh, la extensión de sus territorios terrestres, que en algunos casos no llega ni a 1.000 kilómetros cuadrados, mientras que ejercen jurisdicción sobre más de 1 millón o casi cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados de zonas económicas exclusivas, con unas poblaciones muy reducidas. Aquí ya se están empezando a experimentar lo que se llama la migración migratoria, porque la subida del nivel del mar está afectando a estos territorios que a su vez tienen muy poca capacidad para generar recursos que los mantengan, ¿no? Como ahora veremos, en su mayoría tienen una gran dependencia de la actividad pesquera, que es otra actividad que está también fuertemente afectada por los efectos del cambio climático. Para que le interese, bueno, aquí estas diapositivas también nos ofrecen una información más detallada de su componente territorial, ¿no? Aquí para los estados está representado la parte que tienen de tierra, de mar y de plataforma continental, lecho y subsuelo. Como vemos, estos mini estados están situados entre los estados más extensos del mundo, como puede ser el de Kiribati o la Micronesia, ¿no? Las Islas Marshall, etcétera. Son territorios diminutos, pero compuestos fundamentalmente casi de un componente oceánico. Bien, esto es en cuanto a
la presentación, la descripción, ¿no?, de las características de estas dos regiones, ¿no? Perdona, muchas gracias por esta información y la verdad, pues estoy un poco perdida, ¿no? Veo que estamos en 2025 y aún tenemos estados que están bajo la administración de grandes potencias y están, digamos, en una situación bastante precaria. La verdad es que bueno, que a pesar de todo seguimos viviendo bajo la injusticia. Pues hablando de la gobernanza marina, Juan Luis, ¿nos puede explicar en qué consiste la gobernanza de los océanos y cómo puede intervenir en los efectos del cambio climático y su gestión? Sí. Bueno, en la gobernanza marina hay que tener en cuenta que se trata de un espacio con un estatuto jurídico peculiar, ¿no? Una parte de los océanos son bienes comunes de acceso libre para todos los estados, pero en los cuales, digamos, las capacidades de intervenir son muy limitadas. De manera que el gobierno y la implementación de instrumentos de planificación, como puede ser el tipo de instrumento que se ha desarrollado en los últimos años, que es la planificación espacial marina, solo está en manos de los estados que tienen capacidad jurídica para hacerlo. Bien, por tanto, digamos que en relación con los efectos, los impactos que puede tener el cambio climático en los océanos, tendríamos actuaciones que proceden de instituciones internacionales. Aquí podemos ver cuál es la parte, digamos, de la política de Naciones Unidas a través de su agencia para la alimentación, FAO, que tiene a su vez una división dedicada a la pesca. Bien, tratándose de Naciones Unidas, este tipo de acciones están orientadas a los estados y las sociedades más vulnerables. Y muchas de ellas, como es el caso sobre todo de Oceanía, con una gran dependencia de los recursos marinos para su seguridad alimentaria. Bien, estas son algunas de las acciones que ha puesto en marcha FAO, ¿no? Van orientadas sobre todo a aumentar la resiliencia y la adaptación. Y para desarrollar en lugares o en áreas con capacidades limitadas, proporcionándole financiación y asistencia técnica. Otra de las acciones de carácter internacional tenían los Objetivos de Desarrollo Sostenible y esta acción por el clima, ¿no? Aquí lo que se trata es de impulsar la planificación del espacio marino, impulsando medidas de adaptación y mitigación a fin de reducir la exposición y vulnerabilidad al cambio climático por parte de estas poblaciones que están expuestas, digamos, por ejemplo, pues a los efectos de la subida del nivel del mar o al cambio, digamos, en el comportamiento de las especies marinas y, por tanto, a la afectación de su seguridad alimentaria. En las regiones donde los países ribereños son países desarrollados, como es el caso del Ártico, aquí están presentes Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, Rusia, que es un estado ártico quizás más potente, en el sentido de que territorialmente es el que controla más espacio, pero también con una, digamos, gran capacidad técnica, ¿no? En estos casos, estos estados lo que pueden hacer es activar e implementar sus planes espaciales de ordenación de las áreas marinas. Como los planes de ordenación del espacio marítimo ya incluyen las zonas económicas exclusivas,
Eso, en teoría, supone que estos estados pueden intervenir sobre grandes extensiones de las cuencas, digamos, sobre las cuales ejercen soberanía o derechos jurisdiccionales. Aquí he seleccionado estos estados y las herramientas de que disponen, ¿no? Varios de ellos tienen ya planes especiales marinos, son las siglas MSP en inglés, pero solamente Noruega lo implementa en el Ártico. Todos ellos, sin embargo, sí poseen políticas o estrategias en las que en la mayoría de los casos se incluye el cambio climático. O sea, hay una gran diferencia, claro, entre la situación, digamos, eh, política, institucional y económica a la hora de actuar o de defenderse, ¿no?, contra algunos de estos impactos. Últimamente, lo que se está insistiendo en una nueva tipo de acción. Aquí sí que hay muchas veces, bueno, únicamente la introducción de nuevas expresiones que tiene un gran gancho, pero que a veces no son lo suficientemente eficaces, ¿no? Y es el denominado la planificación climáticamente inteligente, ¿no? Aquí lo que se pretende es que se utilice una gran cantidad de información y conocimientos sobre el cambio climático, los ecosistemas marinos que están afectados y las actividades también económicas que afectan a las poblaciones que viven en estas áreas, ¿no? Y también con ese objetivo de desarrollar escenarios de resiliencia. Aquí he recogido de una manera muy sintética en esta planificación climáticamente inteligente cuáles son, digamos, en qué se apoya, ¿no? Hay los principios y procedimientos operativos, ¿no? Algunos de estos principios, igualmente los procedimientos operativos, también pueden estar presentes o han estado ya presentes en otras iniciativas relacionadas con las políticas marinas y con la ordenación del espacio marítimo. Debemos ver así muy rápidamente, ¿no? Pues bueno, sobre todo hay un gran interés, claro, por actuar en los ecosistemas. Dentro de la Unión Europea, por ejemplo, la Directiva sobre Estrategia Marina se enfoca directamente a la regeneración de los ecosistemas marinos. Esta es una de las líneas de acción quizás más efectivas, ¿no? Pero sobre todo lo que se trata es que estos planes, que son muy complejos, son novedosos, son difíciles de ejecutar, vayan poco a poco, digamos, abordando este tipo de retos, ¿no? Y con los procedimientos operativos igualmente, ¿no? Algunos son ya conocidos, ¿no? Como planes proactivos y desarrollar escenarios de futuro, eh, promover planes adaptativos y dinámicos, también este es un objetivo que ya se ha formulado antes, ¿no? Y en todo caso, aquí lo que se trata también es de identificar soluciones climáticas basadas en los océanos, ¿no? Eh, y sobre todo ir poco a poco integrando todos los conocimientos que se van adquiriendo sobre este fenómeno, ¿no? Quizás una de las herramientas más efectivas y que tienen una mayor trayectoria y tradición son la declaración de áreas marinas protegidas. Este además es uno también de los objetivos de los objetivos de desarrollo sostenible, de alcanzar hasta el 30% de los océanos, ¿no? Algo complicado y muchas veces, aunque se declaren áreas marinas de una gran extensión, el problema está en ejecutar, implementar de manera efectiva estas políticas de protección, ¿no? Aquí también van orientadas a promover la adaptación, la conservación de los ecosistemas y de los servicios que proporcionan, eh,
promover los refugios climáticos y la captura de CO2. Todos estos son ya objetivos conocidos y que se están incluyendo en las políticas y planes de ordenación. Aquí he recogido cuáles son las áreas marinas protegidas existentes en esta región de Oceanía. Claro, es importante, ¿no?, todo lo que se ha declarado, pero el espacio que cubre realmente eh, no permite, ¿no?, pues, desarrollar políticas de protección que incluyan a todas las poblaciones. Hay todavía, como podemos ver, toda la parte que está en blanco, ¿eh? Son estados oceánicos, por así decirlo, ¿no?, porque sus territorios son fundamentalmente marítimos, pero que carecen de la capacidad para extender a estas grandes extensiones las políticas de, de protección y de creación de parques marinos que sean realmente efectivas. Hay un tercer pilar eh, que yo creo que es el más importante, pero al mismo tiempo es el más complejo, ¿no? Sería el más efectivo. Lo que ocurre es que tiene un ritmo de desarrollo temporal que es totalmente dispar con el ritmo al que se están produciendo los efectos del cambio climático. Aquí hay mucho que trabajar, pero es también una labor realmente compleja a la que hay que dedicar grandes recursos económicos. Y ya finalmente quería también aquí exponer cómo en los últimos años se ha ido generando, digamos, un sistema bastante complejo eh, para implementar a través de los planes de ordenación del espacio marítimo. Hay que tener en cuenta que estos planes son muy recientes, ¿no? Se retrotraen a los inicios del presente siglo. Dentro de la Unión Europea, que es una de las regiones que más ha avanzado en el desarrollo de estos planes, todavía prácticamente están en una fase muy inicial y ni siquiera todos los países miembros han ya ejecutado toda la redacción de todos estos planes, ¿no? Por aquí, como vemos, también está incluido el cambio climático, que a su vez habría que relacionarlo, por ejemplo, con otro tipo de acción que es el de la economía azul, de que también se está hablando bastante. Un aspecto que es muy complicado, que es cómo actuar en la alta mar y en las áreas fuera de la jurisdicción nacional, pues que, como he indicado antes, los estados son las instituciones que tienen la capacidad jurídica de hacerlo, ¿no? Y resulta mucho más complejo hacerlo de una manera conjunta a través de organizaciones internacionales. Y por otra parte también instrumentos de carácter financiero, como puede ser conversiones de deuda para la conservación del océano. Al igual que, bueno, el tema de la seguridad alimentaria, que afecta a una población realmente muy importante, ¿no? En fin, como vemos, es un sistema muy complejo y que al mismo tiempo pues, requiere que los estados que tienen que desarrollar este tipo de planes adquieran las capacidades para poderlos formular e implementar. Bueno, muchas gracias, Juan Luis. Yo tengo bueno, una última pregunta, ¿no? O bien me hace falta tu confirmación como experto en este ámbito. ¿Compartirías conmigo que si decimos que la gobernanza de los océanos o la planificación, ordenamiento del espacio marino puede favorecer la implementación de las energías renovables marinas? Sí, realmente estos tipos de planes surgieron en muchos casos con el objetivo de desarrollar la energía eólica. Es curioso porque a partir sobre todo de estos de inicios del siglo XXI, ¿no? Y por ejemplo en la costa este de Estados Unidos
se empezaron a promover estos planes vinculados casi exclusivamente con el desarrollo de la energía eólica marina. Interesante. En el caso de España, también se empezó a trabajar en el desarrollo de la energía eólica marina, pero con la crisis de 2007-2008 hubo un parón que ha durado hasta ahora, ¿eh? No ha sido hasta, creo que muy recientemente, cuando se han retomado varios proyectos que se abandonaron entonces. Así Mm, como la eólica terrestre está muy desarrollada, la eólica marina en España yo creo que perdió una gran oportunidad. Sin mm, embargo, en el Mar del Norte hubo un avance impresionante. ¿Mm? sí. Vale, muchas gracias, Juan Luis, por tu tiempo y por tu disponibilidad. Y seguro que nos vemos en otra oportunidad o también en Sevilla para seguir hablando del tema. Pues muchas gracias a vosotros por estar con nosotros y le damos una cita con nuestro próximo o próxima invitada. Muchas gracias. Muchas gracias, espero que haya sido útil, ¿eh? Y seguro que siempre es muy, pues como siempre te digo, Juan Luis, que contigo siempre se aprende un montón, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Adiós.